Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Muy buenas noches a todos ustedes, estimados hermanos. Qué alegre, qué gozo es poder estar aquí una vez más delante de ustedes. Bendito sea Dios que nos da la vida, que nos da la oportunidad. Buenas noches a todos ustedes. Abrazos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta transmisión, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invitamos a que usted tome su momento, su tiempo, así como nosotros tenemos un cuerpo, también tenemos un alma, también tenemos un espíritu que necesita ser fortalecido, necesita ser alimentado por la palabra del Señor. Así es que le agradecemos que usted esté ahí pendiente. Muchas gracias a los hermanos que ya están conectados. Dios los bendiga. Les invitamos a que compartan esta palabra, pues compartirla es servir a Dios de esta forma, queridos hermanos y amigos. Bien, sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por sus reportes, muchas gracias por estar ahí conectado. Les amamos en Jesús. Les amamos con todos nuestros corazones y nuestras oraciones por ustedes, para que la palabra que el Señor nos concede, esta palabra llegue a cada corazón y haga la obra por la cual el Señor la envió. Amén. Bien, les invitamos a un momento de oración. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, nos acercamos al trono de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, sabiendo, Señor, que tú escuchas la oración, tú atiendes, Señor, a la voz de tus hijos, Padre. Oramos juntamente con los hermanos y los amigos que están, Señor, conectados. Oramos juntamente con ellos, unimos nuestra oración delante de tu presencia para pedir, Señor, que nos ayudes a comprender la palabra que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que tu misericordia sea extendida cada día sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, que ahora tu presencia descienda a cada hogar, a cada persona, no importando la edad. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno, que llenes de tu poder, que llenes de tu presencia cada uno de los amables oyentes, Señor. Padre que estás en los cielos, tú conoces las cosas, los pensamientos, las situaciones de cada uno, Padre. Posiblemente no le hace falta comida, ni bebida, ni dinero, pero le hace falta otras cosas. Le hace falta paz, o le hace falta tu presencia. Le hace falta, Señor, el gozo que solamente viene de ti. Pedimos, Señor, que te acerques a cada uno. Tu presencia, Señor, ahora, Padre, entre a esta casa, entre a esta habitación, a esta sala, Señor, a este patio o donde estén, en este jardín,
Señor, te pedimos que tú abraces a cada uno. Que la palabra, Señor, que tú, Padre, traes ahora, esa palabra, Señor, lleve el consuelo, la medicina para cada necesidad. Quizás alguno está enojado, quizás alguno está peleado con su cónyuge o peleado con su prójimo, con su vecino o con alguien de su familia. Señor, que por medio de tu palabra sea sanado, sea liberado ahora, Señor, ese corazón doliente, Padre, ese corazón enojado, quebranta las amarguras, Señor. Pedimos, Padre, que si alguno está enfermo, que tu misericordia, Señor, ahora le conceda la salud. Concede, Señor, la salud a este cuerpo, Señor, y a este corazón que está temeroso, quizás con este miedo de que esta enfermedad es algo grave o algo que lo va a, o se va a morir, y en fin, esos pensamientos y sentimientos de temores, te pedimos que tú traigas ahora, Señor, tu presencia y quebrante, Señor, ese ambiente, Padre, de inseguridad, ese ambiente de tristeza, ese ambiente, Señor, de cansancio, quizás agotamiento por las situaciones de la vida o cualquiera que sea la situación. Trae, Señor, sanidad, trae, Señor, liberación, trae tu presencia, Señor. Trae, Padre Santo, ahora respuesta a cada uno de las necesidades. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, amado Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, querido Jesús. Oh glorioso Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, vamos rápidamente con la meditación de la palabra del Señor. Tenemos como tema para esta ocasión, transformados a la imagen de Dios. Posible este tema no es tan atractivo o no es tan como algo así que interese a todas las personas. Pues posiblemente pocas personas piensan en Dios, pocas personas están unidas a Dios, caminando con dependencia a Él, pues en su mayor parte el mundo está ensimismado en sus ocupaciones, ensimismado en sus quehaceres, y muy poco mencionan o se acuerdan de Dios, a menos que haya entregado su corazón a Él y viva unido a Él con una relación de comunión a través de la oración diaria. Y a través de la meditación en la palabra del Señor, a través de la lectura de la palabra, pues podemos pensar que esa es la única manera en que el ser humano puede estar dependiente de Dios en toda su manera de ser. Entonces tenemos la palabra del Señor escrita en el libro de San Juan. Estos pasajes nos ayudan y nos enseñan a que nosotros disfrutemos de la verdadera libertad con que Cristo nos ha comprado. San Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús expresó a sus oyentes esta palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra estaba en el contexto cuando el Señor Jesús tenía una conversación con los israelitas. Esa conversación con ellos, el Señor les enseñaba la palabra, ellos hablaban según su comprensión, según su entendimiento, según su experiencia. Ellos hablaban de acuerdo a lo que sentían, lo que vivían.
Entonces el Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Significa que el pueblo de Israel no estaba en la verdad. El pueblo de Israel no vivía en la verdad, sino que vivía engañados y no conocían la verdad. Y por cuanto no conocían la verdad, podemos comprender que entonces eran esclavos. Y Jesús les dice entonces que cuando ustedes lleguen a conocer la verdad, automáticamente van a ser libres. Podemos darnos cuenta entonces, queridos hermanos, acerca de la verdad. Y podemos nosotros hacernos la pregunta, como le hicieron al Señor estas preguntas. ¿Qué es la verdad? En un mundo lleno de engaños y de mentiras, en un mundo en las cuales podemos ver que impera el engaño, impera la falsedad, impera la mentira. Entonces, ¿qué es la verdad? Podemos entender a través de la palabra del Señor que la verdad es Dios. Dios es la verdad, la única verdad. Por eso es que los discípulos de Jesucristo, los seguidores de Jesucristo, debemos andar en la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Porque Jesús expresó acerca de Satanás que él es mentiroso. Él es padre de mentira y es mentiroso. Y de suyo es mentiroso y es engañador. Entonces él le dijo a los israelitas, ustedes quieren hacer la voluntad de su padre el diablo. Y los israelitas se enfurecieron, ellos se enojaron porque sus ojos espirituales estaban velados, no estaban en la verdad, estaban en la falsedad. Por eso es que a la verdad, salido de los labios del Señor Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores, aún así ellos se enfurecieron, se enojaron contra el Señor. Perdón. Porque no querían conocer la verdad de Dios. Ahora nosotros que vivimos, mire, bajo el pacto el nuevo pacto en la sangre de Cristo, somos dichosos. Gracias, hermano. Mire lo que dice San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, mire, en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla el maligno? Mentira. De suyo habla. O sea que siempre habla mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús no tenía pelos en la lengua para decir una verdad. Y bien dice el decir de alguien, dice que cuando te dicen la verdad, con todo respeto, con toda sinceridad, es porque te aman, es porque te quieren. Pero cuando solo te dicen palabras aduladoras que no contienen la verdad, nosotros sabemos de dónde viene esta palabra. Sabemos que viene del maligno, que es padre de mentira. Significa que tiene hijos. Como es padre, tiene hijos. Y si su padre es mentiroso, ¿cómo serán sus seguidores? ¿Cómo serán sus hijos? Bien, entonces el Señor hablaba con el pueblo de Israel acerca de este tema.
Pero ellos se ofendieron porque igualmente no querían saber la verdad. Pero el Señor, al igual que al pueblo de Israel, al mundo entero hoy, sigue predicando la verdad a través de su palabra, a través de siervos y siervas que el Señor desea, que el Señor anhela, que nosotros sigamos predicando su palabra. Entonces conoceréis la verdad. Conoceréis esa verdad que tú no sabes ahora, que ahora estás engañado por aquel mentiroso y padre de mentira, que es el Dios de este siglo. Ahí sí que en las tinieblas y en la maldad. Mire, Él es homicida, Él es malvado, Él es mentiroso y empuja, mire, a los hombres, empuja a las mujeres, empuja a la raza humana a, mire, hacer lo mismo, homicidas y mentirosos y toda clase de maldad. Pero el Señor no está de acuerdo que las personas, que el ser humano continúe, mire, engañado por el enemigo, por Satanás. Dios no le agrada eso. Dios anhela lo mejor para la raza humana. Cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces anhelamos hacer lo que Dios hace. Pero cuando no somos sus hijos, estamos perdidos y no sabemos la verdad. Y la verdad es Dios. La verdad es Cristo Jesús. Muy bien, en San Juan capítulo 8 y versículo 36, el Señor continúa diciéndoles a ellos esto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el Señor Jesús dice, mire, cuando el Señor Jesús, el Hijo, o sea Jesucristo, los liberte, ustedes serán verdaderamente libres, porque van a conocer la verdad y la verdad de Dios los hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de las ataduras, libres de las cadenas de opresión, de las cadenas de maldad. Porque el esclavo, mire, el que está esclavizado no se manda a sí mismo, sino que obedece la opresión, valga la redundancia, de su opresor. Y su opresor es el maligno que arrastra a la raza humana a la desgracia, a la perdición, al pecado. Como vemos que está la humanidad, está sumergida en la esclavitud, en las garras del maligno. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Y Él quiere liberar. Él quiere liberar de esa esclavitud, del pecado y la maldad. Quiere liberar de aquellas cosas que incluso le hace daño. Pero aún lo sigue haciendo porque es esclavo. Hay gente que dice, yo no quiero ser así. Yo ya no quiero más este vicio del cigarro, no quiero más este vicio de las drogas o del alcoholismo, el sexo ilícito u otras mentiras o engaños y falsedades con que está. Hay gente que ya no quiere estar así y quiere salir. Y busca la manera cómo salir. Pero lastimosamente es infructuoso su esfuerzo, porque solamente necesita un grande poder. Y ese grande poder solamente es a través de nuestro Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo su Hijo, que liberta a las personas de la esclavitud, del pecado y la maldad en que están sumergidos. El Señor entonces le dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De otra manera no puede ser libre el ser humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. San Juan en el capítulo 1 y versículos 4 y versículo 5. Mire, en Él, en Jesús, que es la verdad, en Él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la verdad de Dios, la realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo contrario de la falsedad, es lo contrario de la mentira. Miremos qué nos dice el diccionario de la lengua española acerca de la verdad. Según la mente del ser humano, según podemos pensar, mire, en las definiciones humanas, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. O sea, es una realidad. Mire, esa es la verdad, una realidad. Es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad, mire, de la afirmación. La realidad de dicha afirmación se refiere a la fidelidad de una idea. Entonces, para que una verdad, sea real, tiene que verse los hechos. Por ejemplo, nos pone un ejemplo aquí el diccionario, mire, acerca de la verdad. Por ejemplo, hablamos de un color. Si decimos este color es blanco, es porque así está presentando, es blanco. Esa es una verdad. Mire, la proposición, la nieve es blanca, es verdad. Si la nieve es blanca, mire, entonces nos damos cuenta acerca de la verdad. Gracias, hermano. La verdad es Dios. La verdad es Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y si Él es la verdad, es porque hemos visto sus hechos y hemos sentido sus hechos para con nosotros. Los testimonios, no solo de este tiempo, sino de todos los tiempos. Los testimonios de las maravillas que Dios ha hecho a favor de este mundo. Una verdad tan real como se vio en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Mire, lo sacó con plagas. 10 plagas envió Dios a Egipto como muestra de su grande poder para que dejaran libre a su pueblo, porque su pueblo estaba esclavo en Egipto. Mire, ellos hacían ladrillo, ellos trabajaban y no les daban salario y los maltrataban, los oprimían. Ellos clamaron a Dios y Dios, mire, envió en aquel entonces a un libertador. Podemos pensar que es el prototipo del Señor Jesús ahora, que Jesús es el verdadero libertador. En aquel entonces el Señor envió a libertadores, envió a Moisés, y en otros tiempos se levantó a jueces, levantó a Gedeón, levantó a Sansón, y diferentes siervos el Señor, mire, levantó para mostrar su poder a favor de su pueblo. Entonces es real. Ahora podemos ver la realidad de lo que el Señor hace en las vidas de cada uno. Las sanidades, las liberaciones que hoy el Señor está haciendo. Porque Él es la verdad. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Mire, la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Y Dios es Dios. Mire, poderoso. Y la vida de Dios dentro del corazón del ser humano lo transforma, lo cambia, le cambia su manera de pensar, le cambia su manera de ser, le da grande esperanza, le da fortaleza, le da valor, lo guía a la rectitud, al camino recto.
al camino que conduce a la vida, porque Él es la vida, Él es la luz que resplandece en medio de este mundo entenebrecido, sumergido en pecados y maldades. Jesucristo es la luz. Y todos sus hijos, todos los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de Jesús ahora, brilla en sus corazones la luz de la verdad, la luz de la vida de Dios. Mire, esa luz brilla en cada corazón, porque los discípulos actuales como los discípulos en la antigüedad abrazamos la verdad de Dios. Mire, y aunque tuvieran que renunciar a muchas cosas, pero se abrazó esa verdad. Entonces estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Dios, contra la presencia de Dios, la verdad de Dios. San Juan 14:6 nos sigue afirmando acerca del Señor Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, los discípulos del Señor, ahora, actual, entonces debemos de caminar con Él y caminar, mire, en el camino de la verdad, en el camino de la vida. Y luego dice la segunda parte de este texto: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué es que nosotros como discípulos de Jesucristo, como los creyentes en Jesús, mire, debemos de caminar en el camino, debemos de caminar en la verdad y la vida? ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar al Padre, porque Jesús es el camino al Padre, y nosotros queremos ir al Padre Celestial. No solamente queremos entrar en el reino de Dios, sino que el motivo de entrar, de buscar el reino de Dios, el motivo de procurar el reino de Dios, el motivo de buscar el camino y la verdad que es Cristo Jesús, es para que Él nos lleve al Padre Celestial, para conocer a nuestro Padre, al que nos dio la vida, al que envió todas las cosas que tenemos. Envió a Jesucristo, su Hijo, nos envió al Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces nosotros queremos caminar en este camino que es Cristo, la verdad y la vida. De lo contrario, nadie, dice la palabra, ninguno. No hay hijos favoritos, no hay ninguna persona que diga: este fue buen religioso, fue bondadoso, este sí se ve buena persona. No, si no caminamos, dice la palabra, en la verdad y la vida de Dios, no podemos llegar al Padre. Y si no llegamos al Padre, entonces definitivamente estaríamos perdidos y nuestro destino sería las tinieblas, el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Muy bien, la verdad de Dios es Cristo Jesús. El Salmo número 32 y versículo 8, el Señor nos sigue enseñando la palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué dicha tenemos nosotros. Qué dicha tienen todas aquellas personas, todo ser humano, que fije su mirada en Dios y que le crea, que desee abrazar la verdad de Dios, que desee creer a la verdad de Dios y que rechace la mentira, el engaño y la falsedad del enemigo, con que tiene a la raza humana enceguecida, oprimida, y no le permite andar en la libertad gloriosa con que Cristo Jesús nos compró en la cruz del Calvario.
El Señor, mire, como buen Padre, como buen Dios, misericordioso y clemente. Entonces dice, mira, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Él nos enseña, pero nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón para que Él escriba en la tabla de nuestro corazón sus enseñanzas. Él no puede enseñarnos cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón. ¿Por qué no puede? Porque no le ponemos atención. Porque nuestro corazón no quiere escuchar su voz a través de su palabra y no la podemos comprender en nuestra propia naturaleza, sino a través del Espíritu Santo, con corazones sinceros, con corazones hambrientos y sedientos de la verdad. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que la gente dice, la verdad está en esta religión. Otro dice, la verdad es en esta religión. Otro dice, la verdad es en estas creencias. Y ahora hasta satanismo hay. Y para ellos esa es su verdad. Miren, pero la palabra del Señor es clara en decir que cuando no creen a la verdad de Dios, les es enviado un poder engañoso para que crean a la mentira y ya no quieran creer en la verdad. Y no porque no quieran, sino que el enemigo, el padre de mentira, mire, les envía un poder engañoso para que ya no crean a la verdad, los domina y se pierdan. Entonces, qué bueno es Dios que ahora en buen tiempo nos está enseñando su palabra y nos está conduciendo como buen pastor, conduciendo a sus ovejas por el camino de la verdad, el camino de la vida, por el camino de la luz, que es Cristo Jesús. Amados hermanos, como ovejas de Jesús, seamos dóciles, dóciles en las manos del buen pastor Jesucristo, que nos guía, mire, que nos lleva al Padre. Y qué dicha tenemos. Mire, nos dice en 2 Tesalonicenses 4, 1 a 17. Mire, vamos a ver nada más este versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es Dios en que envía el poder engañoso. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad, porque humillaron al Señor Jesús. Ahora podemos pensar, amados hermanos y amigos, que este es el tiempo en que la verdad de Dios se está predicando, pero cuando no crean a la verdad de Dios, definitivamente ese poder engañoso les va a hacer creer. Y ese poder engañoso va a ser su verdad para los que se engañan, para los que se pierden, porque no creyeron a la verdad de Dios. El Señor Jesús sigue dialogando con los israelitas en el mismo capítulo 8 de San Juan, versículo 33 a versículo 36. Vamos a ver esta conversación. Le respondieron los israelitas al Señor Jesús cuando Él les habló acerca de la verdad, de que Él los iba a hacer libre. Mire, entonces ellos les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estaban rebatiendo al Señor Jesús, como hoy en día. Hoy en día podemos ver que mucha gente rebate al Señor Jesús. No le creen y no creen a su palabra y no creen que es el Salvador del mundo. Miren, algunos lo creen con la mente, pero con el corazón no están dispuestos a creer ni dispuestos a entregarle su vida. No están dispuestos a ser sus discípulos. No están dispuestos a dejarse discipular por Él. Entonces ellos dicen, no somos esclavos, nosotros somos, mire, el linaje de Abraham. O sea, ¿qué estaban creyendo ellos? Estaban creyendo en una, por decir así, llevaban religión. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo así religión? Pues ellos pensaron que como eran de la raza de Israel, mire,
automáticamente eran libres. Porque Abraham, el padre de la fe, que el Señor levantó de donde humanamente vino el Señor Jesús, mire, y nosotros como iglesia de Jesús, como pueblo de Dios, mire, nosotros igualmente heredamos esa fe. Entonces nos dice, ellos entonces pensaban que era automático, así como piensa mucha gente hoy. Hoy piensa que es automático su salvación, basta con creer que Jesús entregó su vida en la cruz y derramó su sangre. Yo lo creo, piensan que es automático y ya son salvos. Mire, y luego tienen una vida como ellos quieren. Hacen como quieren, hablan como quieren, se conducen como ellos quieren, pero no están dispuestos a ser discípulos del Señor Jesús. ¿Cómo eran los discípulos del Señor? Andaban con Él, comían con Él, dialogaban día con día. ¿Vea? Ellos eran testigos de los milagros y las maravillas que el Señor hacía. Los discípulos del Señor están unidos al Señor. Ahora nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, igualmente, si no estamos unidos a Él, nos convertimos en religiosos tradicionales y creeríamos solo de pensamiento igualmente. Entonces ellos pensaron que esto era automático, que porque ellos nacieron de sangre real israelita, mire, del linaje de Abraham, pensaron que automáticamente eran libres, pero Jesús los miraba esclavos, mire, de su tradición y su religión. Eran esclavos. Luego dicen, ¿cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora comprendemos la enseñanza del Señor. Significa entonces que si nosotros creemos en Jesucristo con todo el corazón y le hemos aceptado como Señor y Salvador, entonces tenemos que estar consagrados a Él. Consagrados es apartados para Él, exclusivos para Él. ¿Cómo así? Entonces ya no andar en pecado. ¿Por qué? Porque el que hace pecado, dice el Señor, esclavo es del pecado. No puede, el pecado lo tiene encadenado, el pecado lo tiene amarrado, lo tiene esclavizado. No puede decir no al adulterio, a la fornicación, a la falsedad, a la mentira. No puede decir no, mire, a la vida descarriada, porque es esclavo, el pecado lo domina. Entonces Jesús dice, van a ser libres si ustedes creen a la verdad, si no creen a la mentira, si renuncian a la mentira. ¿Qué es la mentira? Todo lo que el maligno, mire, a donde ha arrastrado a la raza humana. Jesús les responde entonces, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Seguía esta conversación con el pueblo de Israel. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿A qué se refiere el Jesús? El esclavo no va a estar en la casa de Dios. El esclavo no va a estar en la casa del Padre. No va a llegar al Padre Celestial. Mire, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces el Señor Jesús les dice, no es automáticamente por la raza humana, por los genes humanos que heredaron de Abraham, eso no los hace libres del pecado. Mire, eso no los aparta del pecado. Ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Ahora mire lo que dice en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Muy bien, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, entra al corazón y nosotros le decimos, Señor Jesucristo, pasa adelante, porque tú eres la luz, eres la verdad, eres mi verdad, eres la vida, la verdadera vida. Mire, entonces el Señor Jesús va a pasar adelante a su corazón, se va a entregar a Él verdaderamente. Como creyentes en Jesús, no es una entrega a medias, no es una entrega condicional, sino una entrega absoluta y completa. Entonces el Señor Jesús toma en serio nuestra decisión, pasa adelante a nuestro corazón y empieza a hacer una operación limpieza, que va a sacar del corazón los nidos que el mentiroso, el enemigo, ha hecho de tantas barbaridades y horrores que hay en el corazón del ser humano. La sangre de Jesús va a purificar, va a limpiar de tal manera que todas aquellas cosas que le agradaban, pero que eran pecado, que le apartaban de Dios, ya no le va a gustar. Todas aquellas cosas porque usted se desvivía, porque usted dijo un día, yo no puedo vivir sin esto. Algunos dicen, no puede vivir sin el cigarro, no puede vivir sin el alcohol, no puede vivir sin otras opresiones satánicas, mire. De tal manera que su corazón ya no querrá más. Y no porque de una manera que nosotros seamos valientes, sino que es una manera sobrenatural, por la verdad, porque abrazó la verdad, porque creyó en la verdad. Cuando un creyente aceptó a Jesús, pero no entrega toda su vida y todo su ser al Señor, aún tiene ataduras, aún está encarcelado, aún está tras barrotes, mire, de tinieblas, porque aún hay lugares en su corazón que no le ha entregado al Señor. Y todo aquello que no le entregamos al Señor le pertenece al reino de las tinieblas, le pertenece a la mentira, le pertenece al maligno. Por eso es que qué importante es andar en la verdad, recibir la verdad de Dios para que la imagen del Padre sea formado en nosotros, que fuimos desfigurados a la imagen del enemigo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces cuando nosotros abrazamos la verdad que es Cristo, nos entregamos a Él, entonces Dios va formando en nosotros su imagen de tal manera que nosotros vayamos deseando lo que a Dios le agrada. Amemos lo que Dios ama. Aborrezcamos lo que Dios aborrece. Mire, eso es irse formando a su imagen. Bien, el Señor nos sigue enseñando entonces en su palabra, el Señor Jesús en el versículo 31 del mismo capítulo 8 de San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, habían judíos que habían recibido a Jesús. Habían judíos que le habían aceptado como su Dios, su Señor. Entonces Él les dijo, si vosotros permaneciereis en mí, mire, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Wow. ¿Cuál es el secreto entonces, amados hermanos? De permanecer en la verdad de Dios, para que la imagen de Dios sea formada en nosotros continuamente. ¿Cuál es el secreto? Es permanecer. Mire, permanecer en el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque la palabra de Dios es la verdad. Si no estoy mal, en San Juan 17:17, el Señor habla ahí de su palabra y habla de la verdad y habla que el Señor, mire, santifica las vidas a través de su palabra. La palabra de Dios, amados hermanos, nos santifica cuando permanecemos
Entonces la clave es permanecer en la palabra de Dios. El que permanece en la palabra es verdadero discípulo del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Le hubiéramos puesto como título mejor a esta meditación: santificados en la verdad. Mire, santificados en la verdad. La verdad santifica. La mentira y la falsedad hace que la gente esté en las tinieblas de pecado y de maldad, y ya sabemos quién es su padre. Entonces el Señor le dice: si permanecieres en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? ¿Queremos ser discípulos del Señor? ¿Queremos conocer al Padre? ¿Queremos ir a la casa del Padre? No para buscar la casa del Padre, sino buscar al Padre e ir al Padre. Jesús es el que nos lleva al Padre. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego terminamos con este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. La palabra del Señor nos dice de esta manera, Romanos 8, 1 y 2. Muy bien. Dios, cuando hace la obra en las personas, amados hermanos, los transforma, los cambia. Y entonces en Él tenemos una nueva herencia. Una herencia gloriosa. Dice esta palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Muy bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con este pasaje concluimos. Esta palabra sea real en cada uno de nosotros, amados hermanos, amados amigos. Usted tiene la grande oportunidad y la grande invitación para abrazar la verdad de Dios, para andar en el camino de la luz, el camino de la vida que es Cristo, y renunciar al camino de mentira, al camino de la falsedad, al camino de las tinieblas. El verdadero discípulo de Jesucristo es el que disfruta la verdad, disfruta la justicia, disfruta la rectitud. No le cuesta. Hay gente que dice: es que yo quiero aceptar a Jesús, pero eso cuesta, no voy a cumplir. Mire, porque está en las tinieblas, le pesa la verdad, le duele la verdad, porque no ha conocido la verdad, no ha sido libre, no la ha saboreado, no la ha vivido y le da miedo. Pero el verdadero discípulo de Jesucristo disfruta entonces andar en la verdad, disfruta la justicia, disfruta la rectitud, disfruta la balanza cabal. Su corazón no está de acuerdo con la falsedad. Su corazón no se siente bien cuando sus labios dicen una cosa y aquí la conciencia le está diciendo otra cosa. No hay veracidad. Incluso el diccionario de la lengua española nos decía: mire, si tú dices que la nieve es blanco y es blanco, es porque es una verdad, es que es blanco. El verdadero discípulo del Señor disfruta entonces la verdad y no ama la injusticia, sino que aborrece la injusticia, se pone triste con la injusticia, no está de acuerdo, no es para que se vaya a hacer manifestación y a estar peleando, no, con botes, suenos de botes y ruidos, no arregla a nadie
las cosas de este mundo. Es aquí la resolución dentro del corazón y los frutos que van para afuera de andar en la verdad de Dios y ser libre de la mentira y la falsedad para poder llegar al Padre a través de Jesucristo. Siendo así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan, mire, para los que no andan conforme a la carne, porque la carne es mentirosa y falsa. Y la carne le gustan los placeres temporales y pasajeros que van en contra de Dios. Mire, para los que no andan conforme a los caprichos de este mundo, para los que no andan conforme a la carne, no hay ninguna condenación, porque andan en el Espíritu, sino que mire, dice conforme al Espíritu, andan conforme al Espíritu. Qué regalo tan grande. Y luego dice el versículo 2, que la ley es una ley, la ley de Dios es correcta, mejor que las leyes de este mundo. La ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado era que me esclavizaba. Mire, pero la ley del Espíritu que hay en Cristo me ha librado de esa ley de la esclavitud del pecado. Y no solo era el pecado, sino ese pecado conducía a la muerte y muerte espiritual, muerte eterna, separado de Dios. Muy bien, que Dios nos bendiga. Le invitamos a un momento de oración. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos ahora, Señor, que bendigas a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Toca el corazón de los amigos, Padre, para que ellos tomen la decisión gloriosa y hermosa de creerte a ti y de ser tus discípulos, Señor, y abrazar la verdad para que la imagen de ti sea formado, Señor, en ellos, en todos nosotros, día con día, Padre, para que cuando vayamos a la eternidad, iremos a casa contigo, Señor, no solamente porque nuestros labios lo pronuncian por emoción, sino que es por las leyes de tu palabra. Señor, fortalece a mis hermanos, llénalos de tu presencia. Si hay alguno que está esclavizado, si hay alguno que está atravesando una esclavitud de pecado, algo que no quiere hacer, pero eso sigue haciendo, en el nombre de Jesús, renuncie, hermano y hermana, renuncie. Padre que estás en los cielos, yo renuncio en esta noche. Usted diga qué es lo que va a renunciar. Con todo mi corazón, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero, Señor, este vicio. Ya no quiero, Señor, esto me tiene por los suelos, Señor. Yo te pido ahora que perdones mis pecados. Dígaselo al Señor. Dígaselo. Que perdones mis pecados. Que tú me hagas libre ahora. Creo en Jesucristo. Creo en su sangre derramada en la cruz por mis pecados. Créalo con todo su corazón. Si usted es amigo, usted no ha aceptado a Jesús, ahora repita esa oración rápidamente en su corazón. Jesús, yo te recibo. Salvador del mundo, amado Señor, mi Dios, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, dame nueva vida. Hazme libre del pecado. Hazme libre de la maldad. Hazme libre, Señor, de esta vieja manera de vivir. Siga orando, siga clamando a Dios. Si usted le aceptó, Él ha entrado a su corazón. Sigamos orando. Padre que estás en los cielos, te pedimos en el nombre de Jesús que libertes de toda cadena de opresión a los amables oyentes, a los hermanos, cualquiera que esté, Señor, viendo esta transmisión. Te suplicamos, Señor, que ahora quebrante, Señor, esas cadenas de opresión. Hazlos libres, Señor Jesucristo. Tú, Señor, como dijiste al pueblo de Israel, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y en el nombre de Jesús venimos anulando y cancelando ahora mismo ese espíritu de rencor, ese espíritu de odio, ese espíritu de amargura. Lo anulamos y lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo. Venimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, anulando y cancelando ese espíritu de rechazo, ese espíritu de suicidio, Señor, esas amarguras, esos enojos. Padre, toda esclavitud, Señor, de toda clase, Padre, toda clase de pecado, sea quebrantado y anulado ahora mismo de las vidas de aquellos que están creyendo en ti, que están creyendo por su salvación y su liberación. Glorioso Espíritu Santo, hazlos libre ahora, Señor. Quebranta ahora, Padre, esos lazos de maldad, Señor. Espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, es quebrantado y anulado ahora mismo. Espíritu de enfermedad y de muerte sea destruido ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu liberación ahora mismo. Si estás enfermo del COVID o sus variantes, cree en el Señor, Él te va a sanar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos anulando, venimos atando todo demonio de enfermedad del COVID y de su variante, cualquiera que sea su nombre. Por el poder de Jesucristo, por el poder del resucitado y de acuerdo a tu palabra que dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ponga su mano ahora donde está su dolor, ponga su mano ahora donde está la enfermedad o la atadura. Que en el nombre de Jesús venimos anulando y cancelando ahora mismo este espíritu de enfermedad y de muerte. En el nombre de Jesús, virus, el coronavirus o su variante, cualquiera que sea de sus nombres, en el nombre de Jesús te atamos y te enviamos al abismo ahora mismo y tus principados a los pies de Jesucristo. No tienes más derecho ni párate ni arte donde el libertador Jesucristo ha llegado para quebrantar esta mentira del diablo, esta mentira del virus. En el nombre de Jesús es quebrantado y es quemado en la sangre de Cristo. Virus, te ordenamos que sueltes estos cuerpos, suéltalos ahora mismo. Te lo ordenamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que te aplastó en la cruz del Calvario. Ahora mismo sal de estos cuerpos. Y venimos declarando que por las llagas de Jesús, estos cuerpos reciben hoy su sanidad y su liberación. Oramos por cualquiera que sean las enfermedades, cualquiera que sea el dolor, cualquier nombre que tenga, enfermedad crónica, enfermedad incurable. Ahora mismo es quebrantado toda bacteria. Ahora mismo es pulverizado la bacteria del Helicobacter que está atacando muchas vidas. En el nombre de Jesús es quebrantado, anulado y pulverizado en la sangre de Jesús. Venimos anulando y cancelando toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre. En el nombre de Jesús, porque Cristo molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por sus llagas fuimos curados. Gracias, Señor. Hecho está, dijo Jesús, consumado es. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, amado Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos, a amar la verdad y a aborrecer lo que tú aborreces. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, amados hermanos y amigos. Les esperamos el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, la transmisión a través de este medio con nuestro hermano Álvaro Cruz. Esperamos que estén atentos. En la iglesia estaremos mañana de 7 a 9 de la mañana. Grande gozo hay en la reunión de los santos.
No se quede en casa. Mire, sea libre. Hoy usted fue libre. Usted está libre y ninguna atadura lo va a dejar en casa. Ninguna cosa. Venga, dé gloria a Dios. Si usted fue sano, si usted fue libre, yo estoy segura que el Señor obró sanidad y liberación hoy. Venga a dar su testimonio, 2 palabras, pero glorifique al Señor. Estamos ubicados en la 4ª calle 243, zona 1 de esta ciudad de Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. Si alguno nos está viendo en otro país, donde esté usted, muchas bendiciones. Le amamos en Jesús. De verdad que le amamos. Muchas bendiciones para usted. Que el Señor lo sane, que el Señor lo liberte. Sobre todo, que el Señor le dé su salvación. Comuníquese, repórtese para que podamos orar por usted. Dios le bendiga y adelante con Jesús y hasta pronto. Amén.